La dación en pago desaparece de la ley hipotecaria. Continúan los escraches para intentar concienciar a los políticos de que voten a favor del cambio de la normativa, aunque lo cierto es que el texto ya ha cambiado sustancialmente desde que 1,5 millones de personas firmase la iniciativa legislativa popular. La propuesta del PP pasa por perdonar parte de la deuda, un 35% si se paga en solo 5 años. No ha habido acuerdo. Aquí en Galicia, la mayoría del PP también ha echado abajo una propuesta a favor de la dación en pago y de la suspensión de los desahucios en marcha. Buenas noches. Por otra causa, por la suya, siguen luchando los afectados por la comercialización de preferentes. Algunos jamás pensaron que pisarían los tribunales, pero no como víctimas, sino como presuntos culpables. Yo he dicho siempre que yo nunca he agredido a nadie y la policía lo ha reconocido hoy. Que yo nunca había venido a un juzgado y lo pasé fatal. Y en cambio los que nos engañaron no son detenidos ni van a un juzgado. Parece el mundo al revés, pero sí, mientras se buscan responsables de la estafa que les ha dejado en muchos casos sin los ahorros de una vida, ellos se sientan en el banquillo. Afectados, acusados de agresión a las fuerzas de autoridad y alteración del orden público en una manifestación. Un juicio que apenas duró 10 minutos con sentencia absolutoria. Sus compañeros los recibieron fuera con vítores. El patrimonio de la corona llegará al Congreso. No la mayoría de las cuestiones que pretendía debatir la oposición, pero sí una pregunta que ha logrado colar el PSOE, la que se refiere a la herencia del conde de Barcelona, el padre del rey. La Casa Real tuvo que salir hoy al paso de otro interrogante: ¿de qué hablaron el monarca y el jeque de Qatar estos días? Según Zarzuela, tan solo de Navantia. Y a estas horas, padres, alumnos y profesores protagonizan en Santiago el primer encierro contra la Ley de Mejora de la Calidad Educativa. En el Parlamento ha comenzado a tramitarse la Ley Gallega de Universidades, con acusación de plagio incluida, y en el rural los recortes pasan factura: menos recursos, menos personal. La situación en el Colegio de San Román, situado en Cervantes, un municipio de la montaña lucense, es cuanto menos singular. Niños de hasta 4 cursos diferentes comparten aula y profesor. Aunque los docentes intentan que la calidad de la enseñanza no se resienta, la realidad se lo pone cada vez más difícil. Pensamos que hai que facer, repito, unha discriminación positiva con este tipo de centros. En recursos humanos, sobre todo. Es la mayor cantidad de firmas recogidas para pedir que se ponga freno a esta forma de tortura animal. En los Montes Gallegos hay identificados al menos 60 caballos con cepos. La Asociación Libera denuncia que Galicia es una de las zonas de España con más casos. 42.000 rúbricas en el Parlamento para que los partidos políticos actúen contra esta práctica tan extendida. Aunque las multas pueden llegar a ser millonarias, la mayoría de investigaciones se diluye ante la dificultad de localizar al propietario de los animales. Esta tarde el objetivo eran las sedes del Partido Popular. La plataforma de afectados por la hipoteca llamaba a realizar escraches simultáneos en toda España, vigilados de cerca, como aquí en Santiago, por agentes antidisturbios. La clave era la misma para todos los manifestantes: sí se puede, pero no quieren. Hoy era el turno de los populares, pero la plataforma asegura que también protestarán ante la sede del PSOE. Piden la dación en pago y que se paralicen los desalojos. Protestas que se multiplican por casi todas las capitales españolas y que han cobrado un nuevo significado después de la propuesta del PP para la nueva ley hipotecaria. Esa norma incluía la iniciativa legislativa popular, esa que abogaba por la dación en pago, pero los populares eliminan esa idea del texto y proponen solo la condonación de una parte de la deuda del hipotecado. El Congreso descarta la dación en pago. La principal reivindicación de la plataforma de afectados queda fuera de la nueva ley. Por utilizar un eufemismo, estamos francamente escandalizados y escandalizadas. A lo más que llega la nueva norma es a perdonar parte de la deuda que queda con el banco. Se rebaja un 35% si se paga en 5 años y un 20% si se abona en 10. No queda ni rastro de lo que fue
la proposición de ley que debatimos en el Congreso. Se paralizará de manera inmediata un desahucio por un plazo de 2 años cuando la familia esté en especial riesgo de exclusión. También podrán pararlo un juez o un notario cuando detecten cláusulas abusivas. Además, se pone coto a los intereses de demora desorbitados. Se ha, de alguna forma, modificado todas aquellas cláusulas que al final podían llevar a una situación de desprotección de los deudores hipotecarios. La reforma de la ley hipotecaria surge de una iniciativa legislativa popular respaldada por 1,5 millones de firmas. 5 afectados por preferentes se sentaban hoy en el banquillo acusados de delitos y alteración del orden público. El agente de la policía al que supuestamente golpearon alegó que el enfrentamiento fue fortuito, así que al final todos quedaron absueltos. Decenas de afectados de la plataforma Vigo-Valmiñor se concentraron delante de los juzgados para mostrar su apoyo a sus compañeros. Con su presencia quisieron dejar claro que no están asustados por el toque de atención de la justicia y que tienen preparado el calendario de las próximas movilizaciones. Manos arriba y visiblemente emocionados, así se reencontraron con el resto de sus compañeros tras ser absueltos por la justicia. Estoy emocionado. Dar las gracias a mí y mi familia. Después de más de un año luchando por recuperar sus ahorros, eran ellos 5 afectados por la estafa de las preferentes los que acababan sentados en el banquillo de los acusados. Estaban imputados por agredir a un policía y por alteración del orden público durante uno de sus encierros en mayo de 2012. Hoy el agente alegaba que las lesiones habían sido fortuitas y el juicio tenía final feliz en apenas 10 minutos. Porque yo he dicho siempre que yo nunca he agredido a nadie. Y la policía lo ha reconocido hoy. Claro que éramos inocentes, desde el primer día que estamos haciendo las manifestaciones y nunca hemos hecho nada. Nada, no hemos rompido ni un vaso. La denuncia por coacciones fue presentada por Nova Galicia Banco y hace muy pocos días retirada. Pero con el caso ya en manos de la Fiscalía, el paso atrás dado por la entidad no les evitó tener que pasar el mal trago. Muy mal, porque yo nunca había venido a un juzgado y lo pasé fatal. Y en cambio a los que nos engañaron no son detenidos ni van a un juzgado. Y han intentado encontrar algo ahí que realmente no era tal. Aunque el susto no se queda aquí. A sus 67 años, María Luisa también tendrá que declarar por desobediencia en otra de las protestas que los preferentistas protagonizaron el pasado mes de enero. En Santiago, una pareja ha aparecido muerta en su domicilio del barrio de Fontiñas. Las primeras investigaciones apuntan a un suicidio por problemas económicos. Un suicidio de mutuo acuerdo. Ambos presentaban heridas de bala. Los hechos han ocurrido en una vivienda de la calle Lisboa de la capital gallega. La pareja tenía un negocio propio y atravesaba importantes problemas financieros que podrían haber sido el desencadenante del suceso que ahora investiga la Policía Nacional. Las víctimas son un hombre de unos 50 años y natural de Santiago y su mujer de 35 y de nacionalidad dominicana. Y mientras miles de familias se ven al borde del abismo, el ministro de Economía percibe claros síntomas de mejora en nuestra economía. El PIB, el primer trimestre, cae 6 décimas frente a las 8 de diciembre, pero Bruselas no comparte ese optimismo y lanza una amenaza. O se corrigen las reformas emprendidas hasta ahora o habrá sanciones económicas. Dice la Comisión Europea que nuestro paro es un riesgo de desequilibrio económico para toda la zona euro. Es que ha sido menos malo que lo que fue el último trimestre del año pasado. Siguen siendo cifras negativas en términos intertrimestrales, ¿no? Pero menos negativas de lo que fueron en el último trimestre del año pasado, que, como ya hemos indicado en otras ocasiones, fue el peor trimestre de la segunda recaída de la crisis financiera. De Indos, que también ha hablado hoy de Pescanova, la empresa gallega atraviesa el peor momento de su historia. El ministro espera que la Central Nacional del Mercado de Valores, la Comisión, actúe de forma rápida y adecuada. El estado de la factoría también ha sido objeto de debate en el Parlamento gallego. Los populares acusan al bipartito de Touriño de haber obligado a Pescanova a llevarse parte del negocio a Portugal. A Pescanova xa vimos en que dá o seu proxecto e a súa aposta estratégica pola acuicultura e por aposta de proxectos empresariais como o de Pescanova e canto emprego e canta riqueza colectiva crean para este país. Expulsala e que invertira en Portugal. Iso é o único que fixeron vostedes, uns e baixo os outros.
Finalmente, sí se hablará de la Casa Real y de la fortuna del rey en el Congreso. Claro que el PP ha tumbado la mayoría de las preguntas que planteaba la oposición. Sí le ha dado el visto bueno a una del PSOE, centrada en la herencia del conde de Barcelona. La oposición habla de veto popular, desde el PP lo justifican en los límites que marca la propia Constitución. La Casa Real no está sometida al control del Parlamento. Este argumento, utilizado por todos los gobiernos, complica que los grupos reciban respuesta a esta pregunta. ¿Qué ha sido de la millonaria herencia que el rey recibió a la muerte de su padre en una cuenta suiza? PSOE, Izquierda Unida, hasta 5 partidos quieren preguntar al gobierno, pero el PP ha frenado en la mesa del Congreso las preguntas más directas sobre la herencia del rey y su patrimonio. Y yo soy partidario de que el rey tenga un estatus semejante al que tienen el resto de los políticos, que tenemos una declaración de bienes y de patrimonio. El gobierno considera que invade la privacidad del rey. Hay que tener también un criterio racional y de respeto a aquello que, no teniendo nada que ver con lo público, pudiese significar una intromisión dentro de la propia vida privada. En el PSOE hay quien va más lejos. Legitimidades pasadas no garantizan legitimidades presentes ni futuras. Y por eso cree que la Casa Real tendrá que adaptarse a los tiempos con medidas de transparencia. En este momento de crisis institucional, la marcha de Urdangarín a Qatar parece el mejor bálsamo que puede conseguir la Casa Real. Hoy el embajador del Emirato en España ha desatado la polémica al asegurar que el rey y el jeque hablaron varias veces en los últimos días. Tras horas de especulaciones sobre esas llamadas, Zarzuela ha aclarado que esos contactos con Qatar tuvieron como único objetivo conseguir nuevos contratos para Navantia. Un jurado popular lo absolvió y ahora, 441 días después, el Supremo ratifica ese veredicto. El jurado, por mayoría, con 5 votos a favor y 4 en contra, encontramos al acusado don Francisco Camps Ortiz no culpable del hecho delictivo. El alto tribunal no observa ni arbitrariedad ni contradicción en esa decisión. La absolución del que fuera presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y el exdirigente regional del PP, Ricardo Costa. Estaban acusados de un delito de cohecho impropio, pero no se encontraron pruebas suficientes que demostrasen que la trama Gürtel les hubiera regalado los famosos trajes. Y gritos de alegría hoy a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Los trabajadores de Telemadrid se han enterado de que la justicia declaraba improcedente el ERE del ente público. A principios de año fueron despedidas 861 personas sobre un total de 1.160 trabajadores. Ahora la cadena tendrá que pagarles hasta 45 días por año frente a los 20 que les pagó en un primer momento, aunque el fallo no incluye, eso sí, la readmisión de los despedidos. Los trabajadores ya han anunciado que recurrirán ante el Supremo. Este que ven es solo el primero de varios encierros. Desde hoy la Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público se atrinchera en los institutos para luchar por la educación pública de calidad y contra los recortes. Los organizadores tachan la LOMCE, la Ley Orgánica de Mejora de la Ley Educativa, de reaccionaria, españolizadora, clasista, privatizadora y antidemocrática. Críticas también a la transformación de institutos en centros integrados de FP y al aumento del precio de los comedores escolares. E nós vamos a poñer toda a carne no asador para que esta lei realmente nunca exista no sistema educativo do Estado español, porque estamos ante unha lei que, sin lugar a dúbidas, é unha lei centralista, é unha lei españolizadora, é unha lei privatizadora, é unha lei que pon barreiras permanentemente a que o alumnado poida seguir estudando, é unha lei só pensada, evidentemente, para uns poucos, en prexuicio da maioría social. Educación y recortes que hoy llegaban también al Parlamento con la Ley Galega de Universidades. Hoy comenzaba su trámite y lo hacía con polémica. La oposición acusa a la Xunta de plagiar el texto, de copiarlo de la ley andaluza. Educación asegura que se ajusta a la legalidad. La Xunta presenta el texto como una ley necesaria para especializar las 3 universidades gallegas, coordinar su actividad y adaptarlas a la nueva situación económica. Que reforce o noso sistema universitario de futuro a partir dos principios de racionalidade e a eficiencia.
Pero la oposición ve un plagio. Aquí acusa al conselleiro de copiar un tercio de la norma de la lei andaluza e asegura que por menos dimitieron ministros en Alemania. Que este proxecto non mellora nada, non cambia nada, é un refundido, é un corta e pega. E vostedes o saben. El bloque culpa a la Xunta de recortar 180 millones de euros para universidad desde 2009. Además, los nacionalistas aseguran que la norma impedirá el acceso de muchos alumnos a estudios superiores por motivos económicos. Recortar é no público, pero tamén é aumentar as taxas. La autonomía universitaria está en peligro, según los socialistas, por la falta de financiación. Un modelo que non é soamente económico, é un modelo ideolóxico. La nueva ley del sistema universitario de Galicia sigue su tramitación sin consenso. Entre las novedades que propone la Xunta en esta norma está la creación de un consorcio interuniversitario entre las 3 instituciones gallegas. Hoy nos hemos ido a un colegio de la montaña lucense en el que antaño hubo 300 alumnos y donde hoy solamente estudian 52. Los constantes recortes planteados por las administraciones, unidos a la sangría poblacional, hacen que niños de hasta 4 cursos diferentes compartan una misma aula y un único profesor. Los constantes recortes amenazan el derecho a la educación en el rural, menos recursos y personal que en el día a día se traducen en situaciones singulares, como la que vive este colegio. Estamos agrupando actualmente pues, tercero, cuarto, quinto, sexto de primaria, están na mesma aula. E despois, primeiro e segundo, noutra. Higinio es de los más pequeños, tiene 8 años y cursa tercero. A escasos 3 metros tiene Javier, 11 años y estudiante de sexto. Comparten aula y amistad, pero nada más. Teño 4 grupos, cada un ten un nivel diferente, están dando diferentes cousas, diferentes contidos. Eso modus operandi sería xuntalos por grupos e irlles explicando individualmente. Non é a situación idónea, por suposto. Nas edades tempranas en infantil se está elaborando os cimentos do que vai ser despois o desenrolo educativo do pequeno. Intentan que la calidad de la enseñanza no se resienta, pero ante este panorama resulta complicado. Hoy toca matemáticas. Mientras en cualquier colegio los alumnos tendrían 1 hora entera de docencia, aquí se tienen que conformar con bastante menos. A cada un deles tocaríalle a cuarta parte. Hai que facer unha discriminación positiva con este tipo de centros, en recursos humanos sobre todo. Un descontrol que se combate a base de trabajo. ¿Cómo hacer rentables los 3 aeropuertos gallegos? Parece la pregunta del millón, la pregunta a la que de nuevo se intenta buscar respuesta y esta vez mirándonos en el espejo de Oporto. El aeródromo luso superó los 6 millones de pasajeros el año pasado y acapara el 61% del pasaje de todo el noroeste peninsular. Los gallegos, en cambio, pierden viajeros. Parece que la solución pasa por una palabra: coordinación. De nuevo sobre la mesa, los aeropuertos, cómo sacar rentabilidad, cómo hacer frente a Oporto. Mientras los gallegos pierden pasajeros, el de Sacarneiro cerró el 2012 con un incremento del 0,8%. Superó los 6 millones y los 3 gallegos juntos apenas llegaron a los 4. Con el comienzo del año, la tendencia es a la baja también en el uso. O nosso grande desafio este ano é continuar a não ter uma quebra de passageiros. ¿Qué es lo que hace Oporto? Buscar rutas atractivas, frecuencias demandadas y recordar que nadie viaja a un aeropuerto, sino a un territorio que hay que promocionar y aboga porque esa promoción sea coordinada. Os aeroportos, se quiserem crescer, se quiserem tirar partido de cada daquilo que os outros fazem, têm que se entender. Se pensarmos assim muito pequenino, vamos perder todos. Una coordinación que defienden los expertos, aunque pueda salir cara. O que non ten senso é estar gastando en infraestructuras tan caras como son os aeroportos, de moi dudosa rentabilidade. Aquí só pensamos en que haya un voo, que falábamos agora, un voo, La Coruña, Londres, pero sale ás 3 da tarde, eso non sirve para nada, non sirve ni para xente que quere traballar por la mañana, nin para os que queren conexionar a outros países. Todos coinciden, no valen localismos, aunque nadie da el paso. Los trabajadores de la fábrica de armas de A Coruña no se dan por vencidos, hoy han vuelto a concentrarse delante de la factoría y mañana miércoles realizarán una nueva marcha de protesta.
General Dynamics sigue adelante con su plan de cierre. De hecho, en las últimas horas desconvocaba la reunión que hoy tenía previsto celebrar con los sindicatos. A pesar de que Xunta y Ayuntamiento pidieron una prórroga, la multinacional no ampliará finalmente el plazo para que los empleados se acojan al plan de prejubilaciones, un plazo que termina este mismo viernes. La edila y portavoz del Partido Popular en Sarria, Patricia Castro, ha sido imputada por un presunto delito de estafa por la venta en 2009 de unos chalés que no estaban en regla y que nunca pudieron ser ocupados por sus compradores. Las viviendas promovidas por empresas relacionadas con la ahora imputada no tienen luz ni permisos. Algunos afectados han declarado que la concejala les prometió que cuando accediese a la corporación municipal legalizaría estos inmuebles, cosa que nunca ocurrió. Al marido de la concejala se le imputa además un delito contra el patrimonio histórico por haberse realizado una canalización en pleno Camino de Santiago sin autorización. Non nos consta, eu non teño ningún conocemento de ningún auto de imputación contra esta concelleira e según ela me transmite esta mesma mañá, pois tampouco ela mesma o ten. Quero apelar á presunción de inocencia da compañeira, en todo caso ao absoluto respeto á xustiza. En los Montes Gallegos hay identificados al menos 60 caballos con cepos. La asociación Libera denuncia que Galicia es una de las zonas de España donde más se practica esta forma de tortura animal. El colectivo ha entregado hoy en el registro del Parlamento 42.000 firmas contra la colocación de este tipo de mecanismos en las patas de los caballos. Piden a los grupos políticos que aprueben una iniciativa para acabar con este sistema en la Comisión de Ganadería y Agricultura que se va a celebrar el próximo jueves. Las multas por no tener identificado el ganado pueden llegar a los 60.000 euros, pero la mayoría de las investigaciones no acaba en sanción debido a las dificultades de localizar a los propietarios. Son 42.000 sinaturas, son persoas con nomes e apelidos que rexeitan as pexas. Entón, bueno, pois realmente estamos perante unha das maiores recollas de sinaturas contra o maltrato animal no territorio galego. Un hombre de 60 años ha fallecido esta tarde en un accidente de tráfico en Curtis. 2 turismos y un camión chocaban en la carretera nacional que une esta localidad con Santiago, a la altura de Teixeiro. La víctima quedó atrapada dentro de su vehículo y tuvo que ser excarcelada por los bomberos. Otras 2 personas resultaron heridas. Esta imagen que ven corresponde a Vigo. Un camión cargado que circulaba por la calle Canceleiro quedó encajado tras abrirse un enorme socavón en el asfalto. La profundidad del agujero y el peso del vehículo dificultaron las tareas de rescate. Fue necesaria la presencia de una grúa. La compañía de aguas de la ciudad ha descartado que el boquete tenga que ver con la rotura de alguna tubería. Y susto este mediodía en el centro de Ourense. Una tienda de ropa comenzaba a arder a la 1 de la tarde. La gran humareda levantada alertó a todos los vecinos del edificio. Cuando llegaron los bomberos, el inmueble ya había sido desalojado. Durante una hora trabajaron en la extinción del bajo. No hubo que lamentar daños importantes. Nuestros siguientes protagonistas recordarán siempre la fiesta de la Reconquista que se celebró este fin de semana, una fiesta que pudo terminar en tragedia. Son los 3 policías del puerto de Vigo que participaron en el rescate de varias personas que cayeron al mar. Primero una chica que tropezó sin querer y después 2 vigilantes de un barco que se lanzaron para intentar ayudarla sin éxito. La situación era crítica, pero Alberto no dudó en sacarse la ropa y tirarse a por ellos. Al final todos consiguieron salir del agua. La chica se recupera ahora en la UCI. Virei que estaban 2 vigilantes de barco na auga xa coa señora que se caeu ao mar. O vigilante si se mantiña a flote, pero non era capaz de nadar ni nada, entón pois optei por tirarme, claro. Nadei toda a vida aí no náutico de Vigo, aquí ao lado, e pois bueno, pois polo menos mira, serviu para algo, sí. Yo creo, sencillamente, que no hay otra vida. Por lo menos no hay otra vida como la que estamos viviendo en este momento y por eso creo que debemos vivir la que tenemos y ya está bien. Y estoy a punto de dejarla y no me cuesta ningún trabajo. Era uno de sus últimos mensajes, como siempre, cargado de vitalidad. Hoy hemos sabido que nos ha dejado José Luis San Pedro, el escritor, economista y humanista, murió en la madrugada del lunes, pero él quería irse sin publicidad, de manera sencilla, tal y como había vivido.
San Pedro se convirtió en uno de los referentes de la sociedad española por su postura crítica con el poder. Sus mensajes a favor de la libertad de expresión y de pensamiento, censurando la falta de visión crítica de la sociedad actual, lo convirtieron en todo un icono del movimiento 15M a sus 96 años. Y otro adiós, el que hoy se le ha dado a Sara Montiel en Madrid. El coche fúnebre ha recorrido durante hora y media las calles de la capital, mientras en los cines de Callao se proyectaban varias de sus películas más emblemáticas, como El último cuplé o La violetera. Cientos de personas se arremolinaron alrededor del coche fúnebre para despedir al artista, cuyos restos mortales descansan ya en el cementerio de la Almudena. Decía San Pedro que solo el que se atreve a vivir puede llegar a vivir libre. Nuestra siguiente protagonista, nuestra última protagonista del día, es otro buen ejemplo de vida bien aprovechada. Fue una de las primeras mujeres que pilotó un avión aquí en España. Eso fue durante la Guerra Civil. Pero ahora, con 100 años, ha querido recordar aquella sensación, y qué mejor cumpleaños que sobrevolar su ciudad natal, Vic, a bordo de un monomotor a 200 kilómetros por hora. María, la abuela voladora, llegó incluso a tomar los mandos del aparato por momentos. Con estas imágenes de deseos cumplidos les dejamos con las historias del tiempo de cada día, y justo después Vía V. Hasta mañana. Out it says bye 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 to all of